lazos son tan estrechos. Te agradecemos porque tú eres nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano y el Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro consejero. Querido Señor, en esta mañana al estudiar tu palabra, como niños, Señor, pedimos que nos enseñes, que abras nuestro entendimiento, que nos des poder para vivir de acuerdo a tu palabra y tener el gozo, Señor, de poner en práctica las cosas que aprendemos, Padre. Haz que tu palabra sea vida para nosotros, que nos alimente, nos sostenga, nos fortalezca para vivir, Señor, en una generación tan mala, tan oscura, Señor, vivir como hijos tuyos, Señor, y ser luces en el medio de la oscuridad. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en el capítulo 6 de Romanos. Espero que les esté siendo de ayuda lo que estamos estudiando, que son cosas que usualmente no discutimos, no hablamos, cómo ser libres de la esclavitud del pecado. Y es tan sencillo, las Sagradas Escrituras lo muestra tan lindo. La semana pasada hablamos llegamos al versículo 14, donde se nos da esta poderosa promesa, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que el poder para vencer el pecado es la gracia, no la ley. La ley no tiene poder para vencer el pecado. La ley tiene el poder para revelar el pecado. Esa es la función que Dios le ha dado a la ley, revela el pecado. Ahora, cuando la ley está escrita en el corazón y en la mente, obra como un preventivo contra el pecado. Pero el poder que destruye la esclavitud al pecado es la gracia. Y es por eso que el apóstol Pablo aquí nos dice de que ya no somos siervos del pecado, pues estamos bajo la gracia. Así que la gracia es el poder maravilloso que nos libra de aquella esclavitud natural. La esclavitud al pecado es una esclavitud natural, es natural para el ser humano pecar. Y el pecado es la violación de la ley de Dios. Así que la gracia nos capacita, nos da el poder para obedecer la ley de Dios. Es interesante, ¿no? De que el mundo evangélico ha puesto, o el mundo protestante ha puesto la gracia y la ley en contra la una de la otra. Ellos leen este versículo y concluyen, ya no tengo que guardar la ley, pues yo estoy bajo la gracia, y es totalmente lo opuesto. Es por el hecho que existe la ley que necesitamos la gracia. Si no hubiese ley, no necesitaríamos gracia. Es la ley que hace necesario que Dios muestre su gracia, pues nosotros hemos quebrantado aquella ley. Pero en nosotros no hay poder para guardar la ley de Dios. Es la gracia que nos capacita para guardar aquella ley. Y la ley lo hace, y la gracia lo hace por medio de destruyendo la esclavitud que existe en nuestra alma en el pecado. Y eso ocurre, por supuesto, cuando nacemos nuevamente, somos justificados, el Señor nos hace justos, implanta en nosotros su justicia. Entonces, al implantar su justicia, ahora hay una nueva naturaleza en nuestro ser. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, trayendo la presencia del Padre y del Hijo. Así que llegamos a ser copartícipes de la naturaleza divina. No somos Dios, pero nos hemos unido a Dios. Y Dios mora en nosotros. Y ese es el secreto de la victoria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses. Así que ese versículo es una promesa maravillosa. Cuando ustedes tienen problemas con el pecado, cuando hay tentación, deseos, cuando hay inclinaciones a lo malo, que siempre las vamos a ver porque nuestra naturaleza carnal no es erradicada. La naturaleza carnal coexiste en nosotros con la naturaleza divina,
Y entonces hay una batalla constante, pero a través del Espíritu Santo, la naturaleza carnal, hemos de morir a ella. Y al morir a nuestros deseos, a nuestros planes, a nuestros pensamientos, al morir a nosotros mismos, entonces la naturaleza divina toma el control de la vida y Dios nos controla a través de nuestra voluntad que ha sido sometida a Cristo. Muy bien. El secreto de esto es el someterse a la voluntad divina. El apóstol Pablo va a hablar nuevamente, pero en el versículo 13, versículo 12 en adelante, el apóstol Pablo comienza este pensamiento y dice: no reine pues el pecado en vuestros cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces la obediencia, el presentarnos para obedecer al pecado, ni tampoco presentéis o sometáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino someteos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto es lo que Dios no puede hacer. Dios no nos puede forzar a hacer su voluntad, pero nosotros podemos escoger hacer su voluntad y podemos escoger someternos, rendirnos a la voluntad de Dios. Esa es la manera que cooperamos con Dios, presentamos, sometemos, rendimos nuestros miembros, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros sentidos, los ojos, los oídos, todo lo que somos, lo rendimos a Dios para que Él lo use y para que Él haga su voluntad a través nuestro. La batalla más grande es el rendir nuestra voluntad a Dios, para que Él haga en nosotros de acuerdo a su voluntad. Diariamente hemos de rendir la voluntad a Dios, para que Él obre en nosotros a través de nuestra voluntad, porque el secreto de la victoria se encuentra en el uso de la voluntad. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Se fijan que aquí el mismo apóstol Pablo contradice lo que estas personas dicen. ¿Cómo vamos a pecar si la gracia nos está capacitando para observar aquella ley? ¿No sabéis que si os sometéis, la palabra sometéis aquí es exactamente la misma palabra traducida presentar en el versículo 13? ¿No sabéis que si os sometéis, si os rendís a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Este principio es importantísimo, es el principio que capacitó a Satanás para volverse el señor de la raza humana, el príncipe de este mundo. Porque cuando Adán y Eva se sometieron a la voluntad de Satanás y le obedecieron, entonces se volvieron esclavos. Ellos cayeron en servidumbre porque voluntariamente sometieron su voluntad para hacer la voluntad del enemigo. Y eso ocurre cada vez que nosotros pecamos. Cuando nosotros pecamos, estamos escuchando la voz del enemigo y estamos entonces sometiéndonos a su voluntad, y él puede hacer con nosotros, de acuerdo a su voluntad, hacer lo que desea, porque nosotros voluntariamente escogemos hacer su voluntad. Satanás no nos puede forzar a pecar. Dios no nos puede forzar a hacer lo bueno. Nosotros hemos de escoger a quién servimos. Y el servir es el someter voluntariamente nuestra voluntad para obedecer a uno de estos dos poderes, ya sea el pecado o la justicia.
Es por eso que Satanás tiene, a pesar de la muerte de Cristo, Satanás tiene tanto poder en este mundo, porque la gran mayoría de los seres humanos voluntariamente hacen lo malo. Escogen mentir, escogen codiciar, escogen la lujuria. Entonces, a través de ello, le entregan el poder de sus vidas a Satanás y Satanás puede hacer con ellos de acuerdo a lo que desea. Entonces, en nuestros hogares, si no queremos la presencia del enemigo, hemos de hacer la voluntad de Dios. El secreto de vivir una vida en paz es obediencia. Pero tú y yo no podemos obedecer, pero le podemos entregar nuestra voluntad a Dios. Podemos someternos a Él, rendirnos para que Él haga su voluntad en nosotros diariamente. Es el primer trabajo que debemos hacer en el día, el someternos a Cristo, para que Él viva en nosotros y viva su vida, no la nuestra. Y cuando viene la tentación, hay que escoger someternos a Cristo y entregar la voluntad y escoger no hacer lo malo. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, aquí el apóstol muestra nuestra verdadera naturaleza, somos naturalmente esclavos al pecado. Un esclavo es alguien que no tiene voluntad propia. Un esclavo es alguien que es la posesión de otro y él vive para hacer la voluntad de su amo, de su señor. Entonces nosotros éramos pasado esclavos del pecado. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces el apóstol Pablo aquí muestra el camino a la libertad de la esclavitud. Hemos de obedecer la doctrina. ¿Cuál es a qué doctrina se está él refiriendo? En parte a lo que hemos hablado de la justificación por la fe. Hemos escogido creer en la palabra de Dios, hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, hemos obedecido en creer lo que Dios dice. Y al hacer aquello, entonces somos libres de la esclavitud del pecado, porque ahora voluntariamente hemos escogido obedecer la voz de Dios y al hacer aquello nos volvemos siervos de Dios. Entramos en otra esclavitud, la esclavitud de la justicia, que es una esclavitud de libertad. Versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. La palabra traducido esclavos y siervos es la misma palabra griega, solamente que en la traducción la han suavizado un poquito porque suena medio duro decir somos esclavos de la justicia, pero eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está contrastando las dos realidades. Cuando estábamos en el pecado éramos esclavos del pecado, no podíamos hacer lo bueno porque hacíamos naturalmente la voluntad del pecado en nuestras vidas. Era natural para nosotros desobedecer, hacer lo malo. Él lo va a decir un poquito más. Versículo 19 dice, hablo como humano, porque por vuestra humana debilidad. Él está usando términos humanos para comprender realidades divinas. Que así como para iniquidad presentasteis o sometisteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pero aquí él está presentando en la realidad de la sumisión. Como esclavos, lo que debemos hacer es someternos. Cuando éramos esclavos del pecado, naturalmente nos sometíamos al pecado para hacer lo malo. Rendíamos nuestra voluntad. ¿Qué quiere decir eso? El pecado en nosotros sugería hacer lo malo y nosotros escogíamos hacer lo malo y lo hacíamos. Entonces ahora el apóstol Pablo dice, bajo el mismo principio, si queréis ser santificados, entonces has de aprender a someterte a la voluntad divina y a presentar vuestros miembros para hacer el bien, someter vuestros miembros, entregar vuestros miembros para hacer el bien.
Ahí yo pienso que está la batalla más grande, porque nosotros ya por años aprendimos a hacer lo malo, tomamos el gusto de hacer lo malo, hacer nuestra propia voluntad, planear nuestra vida, creyendo que éramos libres, pero no éramos libres. En hacer nuestra propia voluntad, nosotros no estábamos haciendo nuestra propia voluntad, pues éramos esclavos. Entonces nosotros no hacemos nuestra voluntad, nosotros hacíamos los deseos de Satanás. Satanás era el que obraba en nosotros, tanto el querer como el hacer de acuerdo a su voluntad. Entonces Satanás, como es un mentiroso, le da al ser humano un sentido de libertad. El ser humano cree que él puede hacer lo que quiere, entonces yo voy a hacer lo que quiero. Y va y comienza a tomar alcohol, a tener sexo antes del matrimonio, a las fiestas, planea ser rico, dedica su vida a ganar dinero o a estudiar. Se aleja de Dios y él cree que es libre, pero no es libre, es un esclavo. Es un esclavo del enemigo, de su voluntad, es un esclavo de sus pasiones, pero él cree que es libre. Satanás le da un sentido mentiroso de que él es libre. El ser humano tan solo es libre en Cristo Jesús, porque Jesús no tiene esclavos. Por eso dice el apóstol Pablo en el versículo 18, y libertados del pecado. Que nuestros jóvenes pudiesen comprender estas realidades, de que cuando ellos escogen salir de la iglesia, apartarse de Dios para hacer lo que ellos quieren, no están haciendo lo que ellos quieren, están haciendo la voluntad de Satanás. Han caído en una esclavitud perversa de la cual el ser humano no se puede librar por sí mismo. Es imposible para el ser humano liberarse de aquella esclavitud, porque esa esclavitud resuena en nuestra alma y nos gusta. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es pecaminoso, tenemos una naturaleza pecaminosa, entonces muy fácil para Satanás hacernos esclavos, muy fácil. Versículo 20. Entonces el secreto es la sumisión, el entregarnos, el rendirnos a los pies de Cristo. Cuando viene la batalla entre tu voluntad y la voluntad de Cristo, ya puedes ir a un lugar y viene el deseo de comer algo que tú sabes que no se debe comer o algo que no se debe tomar. A veces es algo sencillo. O comprarte una ropa que tú sabes que como cristiano no debiéramos usar. O estás enojada o enojado y quieres gritarle a tu esposo, a tus hijos. Y tú sabes, el Espíritu Santo te habla. No debieras actuar de esa manera, no hagas eso, no comas eso. Entonces ahí hemos de someternos, hemos de decirle, Señor, yo tengo ganas de hacer esto, pero escojo no hacerlo y someto mi voluntad a ti para que tú hagas en mí tu voluntad. Ayúdame, por favor. Haz en mí tu voluntad, habla a través de mí. Quítame este deseo, escojo no hacerlo. Por lo tanto, no lo voy a comer, no voy a comprar esa ropa, no voy a hablar de esa manera, pero tú has de obrar en mí. Entonces, esa es la sumisión de la voluntad. Y al hacer eso, hay victoria, porque cuando tú escoges y te sometes, Dios puede obrar a través tuyo. Mientras no escojas y no te sometas, Dios no te puede forzar. Él permite que caigas en el pecado para que aprendas lecciones. Versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Claro, no teníamos el poder de hacer lo justo. Todo lo que el ser humano hace cuando es esclavo del pecado está contaminado de pecado. Está contaminado por el orgullo, por la autoexaltación, el egoísmo, el deseo que otros piensen bien de mí, que me vean, y tanta cosa. Entonces, no, sin Cristo no hay justicia en el corazón humano. No somos libres de la justicia. Versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Cuál es el fruto? Porque el fin
de ellas es muerte. ¿Cuál es el fruto de la carne? Vamos a ver Gálatas, porque aquí el apóstol no lo menciona. Vamos a ver Gálatas capítulo 5. El apóstol aquí nos habla del fruto de la carne. Las cosas que son naturales para la carne. Versículo 16 del capítulo 5 de Gálatas dice, digo pues, andad en el espíritu y no andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. A ver, hay alguien que tiene su micrófono abierto, podrían por favor apagarlo para que se quede. Ahí está, gracias. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí vienen los frutos de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces ahí están las obras de la carne. Eso es lo que naturalmente produce la carne. Y eso es lo que el apóstol Pablo se está refiriendo en el capítulo 7, cuando él dice, el capítulo 6, cuando él dice, porque, versículo 1, pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Esos son los frutos, que ahora cuando uno está convertido, mira para atrás y mira, uno piensa en esas cosas con vergüenza y ya no quiere más participar en esas cosas porque el corazón ha cambiado. Y hay lucha porque la naturaleza humana, la naturaleza carnal, quiere participar en aquellas cosas. Entonces el secreto de la libertad, el apóstol Pablo nos da otro secreto de esto, es vivir en el espíritu, vivir en el espíritu. Cuando vivimos en el espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne, porque la carne constantemente desea hacer aquellas cosas. Entonces, el único que puede controlar la carne es el Espíritu Santo, es Dios en nosotros, es Cristo en nosotros, la esperanza y gloria, Él mora en nosotros a través de su Espíritu. Y siendo llenos del Espíritu, entonces el Espíritu controla las pasiones de la carne y nos da victoria. Pero Él tan solo lo puede hacer si nosotros nos sometemos, nos rendimos a Él y escogemos presentar nuestros miembros para la justicia y no para lo malo. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados de la carne, del pecado, perdón, y hechos siervos de Dios. Aquí hemos llegado a ser esclavos de Dios ahora, ya no de Satanás. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué está el apóstol Pablo usando esta simbología de ser siervos? Es porque él quiere que entendamos de que nuestra voluntad tiene que ser sometida, ya sea al pecado o a la justicia, ya sea a Satanás o a Dios. No somos nuestros propios, como dice el dicho que dice que nosotros somos nuestros propios maestros o señores, que nosotros nos gobernamos a nosotros mismos. Nosotros no nos gobernamos a nosotros mismos. Ya sea estamos bajo el poder de Satanás o bajo el poder de Dios. Eso es lo que nosotros podemos escoger. ¿Quién nos gobierna? Y a qué poder le hemos de presentar nuestra voluntad para hacer su voluntad. No nos conocemos a nosotros mismos, como se cree en el mundo que conócete a ti mismo. No nos conocemos. Nuestro corazón es engañoso sobre todas las cosas. El único que nos conoce es Cristo Jesús. Y no nos podemos gobernar a nosotros mismos.
Es Dios el que ha de gobernarnos, controlarnos. Es por eso que el apóstol Pablo está usando la simbología de la esclavitud. Hemos de llegar a ser siervos, hemos de someter nuestra voluntad totalmente a la voluntad de Cristo y hacer lo que Él desea. Sus mandamientos han de ser supremos, sus consejos supremos. No tenemos la libertad de decir, oye, esto lo hago, esto otro no lo hago. Eso es rebelión, eso muestra que el corazón no se ha sometido a Cristo. Debemos de pertenecerle totalmente y considerarnos esclavos. No tenemos nuestra propia voluntad. Dios es nuestro Señor, Jesús es nuestro Señor. Su voluntad es suprema en nuestra vida. Por eso que uno de los títulos que se le da a los héroes de las Sagradas Escrituras, siervo de Dios. El apóstol Pablo se llama a él. Asimismo, dice Pablo en el capítulo 1, versículo 1, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, siervo de Jesucristo. Yo no vivo para hacer mi voluntad, no vivo para complacerme a mí mismo, vivo para servir y complacer a mi Señor Jesucristo. Esa es la actitud, la única actitud correcta en la vida cristiana. No hay independencia, no tengo la libertad yo de escoger y hacer lo que a mí me parece. No, mis pensamientos han de ser sometidos, todo lo que yo soy ha de ser entregado y sometido a Cristo en una servitud completa, absoluta. Es la única manera de ser realmente libres. Mas ahora que hay sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Cuántas veces repite el apóstol Pablo esto de que hemos sido libertados del pecado? Y se predica en la iglesia que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Se le enseña a los hermanos que no es tan malo pecar. Eso es lo que se da a entender, que bueno, el pecado, el pecado en ti, que no puedes pecar, pecamos, que puedes pecar, vamos a seguir pecando porque pecamos mucho durante el día, se enseña, es imposible dejar de pecar. Vamos a pecar hasta que Cristo venga. Y sin embargo, el apóstol Pablo ha repetido aquí vez tras vez que hemos sido libertados del pecado. Ya no somos siervos del pecado. Entonces, si hemos sido libertados del pecado y hemos dejado de ser siervos del pecado, ahora hemos llegado a ser siervos de la justicia, esclavos de Dios. Entonces, eso quiere decir que somos libres del control del pecado. Y miren, el apóstol Juan lo dice categóricamente en el 1 Juan capítulo 3, versículo 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ¿por qué pecamos? Porque no permanecemos en Dios, porque no nos consideramos siervos, porque queremos hacer lo que a nosotros nos parece, queremos vivir nuestra propia vida, queremos hacer nuestros propios planes, entonces pecamos. Porque al hacer eso, te entregas en las manos del enemigo. Pero si tuviésemos una mentalidad de absoluta entrega, como los grandes héroes como Daniel, como José, como Enoc, entonces, queridos hermanos, no pecaríamos. Sería imposible pecar. Increíble, ¿no? Esto es el propósito del mensaje adventista. El propósito, el objetivo del mensaje adventista es tener un pueblo santificado completamente, un pueblo que va a vivir en la generación más depravada y no va a pecar. Ese es el propósito. Por eso el énfasis en el adventismo en cuanto a la santificación y a la obediencia, tristemente, lo hemos separado de la verdadera experiencia de la justicia por fe y se ha vuelto justicia por obras. Muchos adventistas están tratando de ser
obedientes y vivir una vida santa, una vida justa por sus propios esfuerzos, sin una dependencia viva en Cristo y sin aprender a someterse, a entregarse a Cristo, entonces se vuelve un peso imposible de llevar a cabo. Es imposible para mí dejar de pecar. Es Cristo en mí la esperanza de gloria. Pero ese es el objetivo, dice el apóstol Pablo, que el deseo de Dios para nosotros es nuestra completa santificación, que seamos santificados mente, cuerpo y espíritu. Ese es el objetivo del plan de la redención. Y por eso que Dios le ha dado al pueblo adventista un mensaje, el mensaje del lugar santísimo, que se centra en la obediencia a la ley de Dios. Pero ¿cómo puedo obedecer esa ley? Tan solo por la gracia. Entonces yo he de experimentar la gracia en mi vida, he de vivir en el contexto de una sumisión absoluta a Cristo Jesús. Y Él ha de llegar a ser mi todo. Y cuando eso ocurre, mira lo que dice el apóstol Pablo, dice, versículo 22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, mire lo que dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que la santificación es ¿un fruto de qué? Es un fruto de la justificación. La justificación nos libra del pecado, nos hace siervos de Dios, porque se acuerdan los tres requisitos de la justificación. Hemos de venir ante Dios como somos, impíos. Hemos de aferrarnos a las promesas y la palabra de Dios y a Cristo por fe. Y hemos de entregarnos completamente, hemos de morir a nosotros mismos. Así que es la experiencia de la justificación que nos da la realidad de la liberación del pecado, porque en la justificación Dios nos perdona, nos declara una nueva creación y nos hace un nuevo ser. Nacemos nuevamente, el Espíritu de Dios mora en nosotros y el resultado de aquella experiencia, el fruto de aquella experiencia es la santificación, que es el fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu mora en nosotros, Él naturalmente va a desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. Entonces ahí el apóstol Pablo lo dice bien clarito. Como dice el Señor Jesús en el libro de Juan capítulo 12, San Juan capítulo 12, en el versículo 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Así que el secreto de la vida es la muerte. Si tú quieres ser como Jesús, si quieres que el pecado deje de tener poder en ti, si quieres vencer la tentación y vivir una vida cristiana maravillosa, entonces hay que morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. La negación al yo, la entrega completa, la sumisión a la voluntad de Dios, sea lo que sea, venga lo que venga, el permanecer con Cristo sabiendo de que porque yo soy hijo de Dios, nada me puede pasar a no ser que sea su voluntad. Y si es su voluntad, entonces he de someterme a aquella voluntad gozosamente. Porque la manifestación de la voluntad de Dios no tan solo está en aspectos de obediencia, por ejemplo, el guardar el sábado, el pagar el diezmo, el no tomar té, café, alcohol, el no comer comidas prohibidas, el comer sano, el vestirme de cierta manera, el honrar a mis padres, todas esas cosas que se nos enseñan. Ese es un aspecto de la sumisión a la voluntad de Dios, porque esa es la voluntad escrita. Pero ahora cuando vienen circunstancias en la vida que, que pareciese que Dios nos ha abandonado, ya sea enfermedad, desempleo, dolor, rechazo, pobreza. Entonces ahora yo he de aprender a someterme, porque si yo soy hijo de Dios, Dios mora en mí. Nada me puede tocar a no ser que sea por permiso de Dios. Y si me toca, si algo pasa, entonces la voluntad de Dios para mí. Por lo tanto, yo me he de someter a aquella voluntad y pasar por la experiencia gozosamente, porque yo sé que es Dios que está obrando en mí de acuerdo a sus propósitos.
Entonces, eso también es parte de vivir la voluntad divina, porque hay tantos hermanos que cuando viene el dolor, las dificultades se sueltan de la mano de Dios y tratan de tomar control de las circunstancias, salir del problema. Y si caen enfermos, oren por mí, hermanos, para que yo me sane, y buscan la sanidad a todo costo. ¿No sería mejor pedirle a los hermanos que oren por mí para que el Señor me dé la fortaleza para pasar por estas circunstancias y aprender las cosas que el Señor desea que yo aprenda? ¿No sería mejor pedir a los hermanos, hermanos, por favor, oren para que yo tenga gozo y paz y sea un ejemplo verdadero en el medio de estos dolores y problemas? Oren por mí, hermanos, para que yo haga la voluntad de Dios en esto. En vez de tratar de salirse a las apuradas, porque Dios tiene un propósito. Si Dios nos ha permitido pasar por circunstancias difíciles, Él está cumpliendo un propósito en nuestra vida y no saldremos de ese problema a no ser que el propósito se cumpla. Entonces hay que someterse y decir, Señor, yo no sé lo que tú estás obrando en mí, pero tú sabes, me someto a ti. Me rindo a ti, entrego mi voluntad. No voy a tratar de salirme, no voy a tratar de hacer, a no ser que tú me digas, muéstrame el camino que he de caminar y yo lo camino, Señor. Si deseas que permanezca enfermo por algún tiempo, está bien, Padre, me someto. Si deseas que muera en esto, está bien, me someto. Es tu voluntad, no la mía, Señor. ¿Qué deseas? ¿Qué deseas que aprenda? Muéstrame qué estás trabajando en mi carácter y yo cooperaré contigo, me someteré. El investigar la vida, el mirar su carácter, el ver qué es lo que Dios está tratando de orar. Un hermano se acerca a mí el sábado, luego de que prediqué en la iglesia donde yo asisto, y me cuenta, ¿no? El director de Conquistadores tuvo problemas con algunos padres que lo acusaron de cosas y se desanimó y ha dejado de asistir a la iglesia, ha puesto excusas. Entonces el sermón lo tocó porque hablé cómo hemos de confrontar nuestros problemas de acuerdo al ejemplo de la mujer cananea que vino a Jesús para pedirle que le sanara a su hija, que Jesús dijo que era una mujer de gran fe. Entonces él me dice, yo le digo, bueno, tienes que hacerte la pregunta, ¿por qué Dios está permitiendo que pases por este problema? Porque nada te puede tocar sin que Dios lo permita. Y si Dios lo permitió, es para tu bien. Entonces, dice, no sé, no sé. Entonces yo lo iba a investigar y claro, una de las cosas es de que cuando a él se lo ataca en forma personal, se amarga y lo lleva en el corazón, lleva amargura y rencor contra las personas que lo atacan. Y yo le dije, ahí está el problema, ¿viste? Dios te está tratando de dar victoria sobre esto. Y si no tienes la victoria ahora, Dios va a permitir que vuelvas a confrontar el problema hasta que tú obtengas la victoria y te sometas a Cristo y te entregues para que Él te haga libre de este problema, que es un defecto de carácter terrible, el llevar amarguras y rencores y enojarse con Dios porque lo que ocurrió. Entonces, entonces él abrió los ojos grandes y se dio cuenta que esa era la realidad de lo que el Señor le estaba tratando de dar victoria. Entonces, queridos hermanos, la santificación es un fruto de la muerte a nosotros mismos. La justificación demanda que nosotros muramos a nosotros mismos, porque hemos de dejar de confiar en nosotros y aferrarnos totalmente a Cristo como nuestro todo. Hemos de dejar de confiar, de mirarnos a nosotros mismos, esperar en nosotros, confiar en nuestros planes. Hemos de morir a nosotros y ahora Cristo a llegar de ser nuestro todo. Eso es la justificación. Y el resultado de aquello es una transformación completa de la vida, donde hay libertad del pecado y el ser humano deja de pecar. Si tú te miras para atrás, hay millares de cosas que el Señor te ha cambiado que tú ni siquiera te diste cuenta. Ya no eres la misma persona.
A medida han ido pasando los años y a pesar de la imperfección, de las cosas que no entendías, en su misericordia el Señor trabaja contigo y has cambiado, ya no eres enojón, gritona, has dejado de amar las películas, las modas, ha cambiado tu dieta, has ido cambiando porque esa es la manera. Ahora, si moráramos más intensamente y más dedicadamente en el Espíritu Santo, nuestra transformación sería gloriosa. Seríamos ejemplos ante el mundo, pero no lo somos porque tenemos un contacto con Cristo muy débil, muy pobre. Debemos aprender a depender de Él totalmente. Muy bien, terminemos con el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí se encuentra el maravilloso evangelio. Qué maravilloso. Y todo lo que Dios nos da, todas las realidades de la vida cristiana son un don. Todo es dado. Todo es otorgado en Cristo Jesús como un don maravilloso, incluyendo la vida eterna. Así que así como estábamos condenados a muerte y éramos esclavos del pecado y producíamos tan solo injusticia, maldad, ahora lo opuesto es realidad. Ahora somos esclavos de la justicia, hijos de Dios, esclavos de Dios. Y ahora naturalmente en nosotros el Espíritu Santo produce lo justo, lo bueno, somos santificados y como resultado tenemos el don de la vida eterna. Ya no estamos condenados a muerte. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego dice el Señor Jesús, el que cree en mí no morirá. Entonces hay dos muertes. Hay una que morimos, pero viviremos. Y esa es la muerte primera, que es un sueño para Dios. Y luego viene la muerte segunda, que es la destrucción, la paga del pecado. Esa nunca la moriremos nosotros si permanecemos en Cristo Jesús. Nunca pereceremos. Nosotros tan solo dormimos. Nosotros no morimos. Dicen, qué maravilloso, ¿no? Porque la verdadera muerte es el perecer. Esa es la muerte eterna, la muerte, la segunda muerte. La otra muerte, el Señor Jesús dijo de Lázaro, nuestro amigo Lázaro duerme y voy para despertarle. Para Dios, la muerte primero es un sueño y así debiéramos nosotros considerarla. Así que si estás enfermo y Dios te está llamando a morir, tan solo te está llamando a dormir. Asegúrate que estás en Cristo. Asegúrate que tus pecados están perdonados y que tu vida está entregada y sometido a Jesús. Y si es así, entonces tan solo vas a dormir y nadie tiene miedo de dormir. Anoche yo llegué tarde a la casa cansado como perro. Qué lindo fue dormir. Me di una ducha y me metí a la cama y me quedé dormido como tronco. Esa es la muerte, pues. Eso así es la muerte, un poquito distinta, en el cual no hay conciencia, pero esa es la experiencia de la muerte. Para el Hijo de Dios, la muerte es un descanso en el cual en el otro lado seguiremos viviendo eternamente porque ya tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? Amén, pastor. Sabe que me hizo reflexionar, estoy casado y tengo 4 hijos y hace poco me echaron de trabajo por el sábado. Era el único empleado que faltaba los sábados y todos los empleados iban el sábado. Yo era el único empleado y bueno, cuando subió el dólar acá en Argentina, lo primero que me dijeron que tenía que ir los sábados. Y bueno, y yo justo me tocaba predicar en una iglesia acá de otro pueblo y le digo, bueno, ustedes ya sabían de entrada y bueno, ahí nomás ese lunes me pagaron y bueno, me quedé sin empleado, pero qué bendición, qué bueno que uno está fortalecido en la fe, pastor, porque son pruebas, como usted Amén. decía, que vamos a pasar. Y yo era un empleo que ganaba muy bien por semana y era exponencial. Y depende de la eficacia y la eficiencia, te pagaban y se ganaba muy bien y trabajaba pocas horas. Pero bueno, tenía que, pero gracias a Dios
me fui gozoso. Y bueno, cuando vine y compartí con mi esposa, mi hijo, digo, bueno, y es un tiempo que estamos viviendo, pastor, así que hace 1 mes y medio que estoy sin trabajo, y ahora bueno, ahora voy a Ya. entrar a otro lado, si Dios quiere, a una empresa Amén. adventista, y bueno, Dios, Amén. Dios tiene algo mejor, que ahí trabajan de lunes a viernes, así Amén. que justo un hermano hablamos y digo, bueno, es una bendición, pero bueno, son pruebas, ¿viste? Porque a veces Claro. uno, uno hasta que no vive esa experiencia no sabe lo que va a pasar. Pero Mm. cuando uno puede hablar con la familia y tu esposa te acompaña, tus hijos te acompañan, vos decís, bueno, y gracias a Dios, pastor, estamos los 6 adentro de la iglesia y es lo más lindo que le puede pasar al ser humano, porque como dice Pablo, Amén. todo lo demás lo tengo por basura. Gracias, pastor, por el mensaje. Mm. Amén. Amén. Alabado sea Dios, hermano Amén. Diego. Qué lindo. Lindo Amén. testimonio. Sí, yo llevo como 10 años sin trabajar, que no recibo un salario, así que no se preocupen si Dios puede proveer por mil y una maneras, y usted lo ha comprobado, y ahora el Señor le proveyó trabajito. Qué lindo, alabado sea Dios. Amén. Qué maravilloso. Tenemos un Dios maravilloso. Si aprendemos a someternos a su voluntad y a vivir por fe en Él, todo es posible para el Hijo de Dios. Amén. ¿Alguna otra preguntita por ahí, hermano? ¿O algo que decir? Gracias por su testimonio, hermano Diego. Pastor, cuando mencionó que a veces los hermanos de iglesia creen que vamos a seguir pecando hasta el final, yo ya lo he escuchado y todo eso. Lo que vamos a tener hasta el final no es esta naturaleza pecaminosa, pero no necesariamente tenemos que pecar. O sea, la naturaleza pecaminosa, por lo que entiendo, va a ser restaurada cuando el Señor venga, pero no necesariamente tengo que Claro, estar practicando. Practicar, como dice ahí el apóstol Juan, cuando dice practicar, es hacerlo, eso es practicar. claro, Ahora, ¿qué pasa? claro, Por ejemplo, la naturaleza pecaminosa, pastor, si yo no estoy practicando ningún pecado, pero de repente, no sé, me doy el ejemplo más común que siempre se pone, me doy en el dedo con un martillo y se me escapa una mala palabra porque esa es mi naturaleza. Pero no es que estoy continuamente diciendo malas palabras, practicando ese pecado, pero sí tengo esa naturaleza pecaminosa de que se me sale el indio, como dicen, claro. en cualquier Eso ha situación. de morir. Eso muestra que aún la naturaleza pecaminosa tiene control sobre nosotros. Por ejemplo, hace años yo me di un martillazo en el dedo, estaba trabajando en el auto, me di un martillazo, pero un martillazazo en el dedo. Y salté y me agarré el dedo y comencé a gritar y a saltar. Y el Señor me habló y me dijo, Jesús no reaccionaría de esa manera. Entonces, en vez de gritar, comencé a decir, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Entonces, uh, cuando nosotros respondemos en forma natural, en momentos de crisis, respondemos en forma natural con la naturaleza carnal, muestra que todavía hay áreas en nuestra vida que tienen el control sobre nosotros y el Señor desea que muramos a esas cosas también, porque la victoria ha de ser completa, absoluta. Entonces, cuando pasan esas cosas, entonces uno tiene que ir y rendirse al Señor, a confesar el pecado, a arrepentirse y rendirse y escoger la victoria de Cristo para que el Señor nos saque de ello. Los 5 pasos que yo les he enseñado, hay que practicarlos siempre. Hay que reconocer el problema, arrepentirse y confesarlo, escoger ya no vivir más así y someterse a Cristo y entregar el problema a Cristo, recibir su victoria por fe y declarar que ya yo ya no soy más así. Cuando tenemos esos 5 pasos, hemos recibido la victoria de Jesús y somos libres. Y ahora el Señor nos va a enseñar a vivir de esa manera. Pero el secreto se encuentra en la sumisión. Nunca debemos nosotros esconder nuestros pecados, excusarlos. Siempre debemos traérselos a los pies de Cristo. Ahora, el que deja de pecar, él no sabe que deja de pecar. Mientras más cerca estamos de Cristo,
más malos nos vamos a ver. Porque el contraste entre su hermosura y nuestra maldad es tan profundo que al ir viendo vislumbres de su hermosura, el Espíritu Santo nos lleva a ver la profundidad de nuestra propia maldad. Entonces, el que está muy cerca de Cristo nunca se va a creer bueno, ni santo, ni que ha tenido victoria sobre el pecado. Pero hay una sumisión absoluta. Como el apóstol Pablo, ya en su edad avanzada, él escribe y dice, de los pecadores, el más grande. Cuando Isaías se encuentra con Cristo, con Dios, dice, pobre hombre de mí, porque tengo labios mentirosos. Entonces, el que está muy cerca de Jesús nunca se va a ver. Bueno, la señal más grande que alguien está muy lejos de Jesús es que se cree bueno y se cree santo. Y se cree mejor que los demás. Así que, no, miren, no concentren sus energías en dejar de pecar, porque ese es un fruto. Concentren sus energías en estar unidos y sometidos a Cristo. Ahí está la batalla. Cuando nosotros estamos en Cristo y entregamos nuestra voluntad y nos sometemos a Él y vivimos una vida de unión con Él, el pecado va a ir desapareciendo naturalmente de nuestra vida. Hay dos extremos. Está el extremo liberal dentro de la iglesia que excusa el pecado y nos enseña que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Tristemente no era una enseñanza en el mundo hispano, pero como los pastores hispanos han ido a lugares de enseñanzas inglesas o profesores de universidad han venido a nuestros centros de educación hispanos, la teología, algunas de las teologías inglesas se han infiltrado y ahora entre los hispanos se enseña de que no hay victoria sobre el pecado. Esa es la posición liberal. La posición ultraconservadora tiende a poner el peso de la victoria sobre el pecado en el ser humano. Y están constantemente diciendo, hemos de dejar de hacer esto, hemos de dejar de hacer lo otro, tenemos que ser santos, tenemos que tener victoria sobre el pecado. Todo muy lindo, pero ¿cómo? Y nunca se enseña cómo. No se exalta a Cristo. Entonces, la persona cree que, bueno, yo voy a dejar de vencer el pecado si soy bien fiel a la reforma pro salud y me visto estrictamente y hago, y se vuelven terriblemente estrictos y criticones y amargos. ¿Por qué? Porque en el corazón de ellos no hay paz, porque es la religión de ellos, no es la religión de Cristo. Entonces, cuando hablamos de la victoria sobre el pecado, yo no te estoy diciendo ahora ponte a contar tus pecados y a tratar de vencerlos. No, acércate a Cristo, sométete a Él, pone tu voluntad a los pies de Él y todos tus miembros para que Él los gobierne y los controle. Y cuando eso ocurre y tú vives en Jesús, el pecado va a ir solito desapareciendo de la vida. Pastor, cuando usted habla de, ha mencionado en varios predicaciones que he escuchado que habla acerca de la vestimenta. ¿A qué se refiere con esto? Yo hablando no del mundo, sino de nosotros que vamos a la iglesia. De la iglesia. Entonces, Dios nos ha dado principios, tanto en la palabra de Dios como en el espíritu de profecía, principios a través de los cuales nosotros hemos de vestirnos para ejemplificar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Uno de aquellos principios es el hecho de que no debemos adornarnos externamente. No debemos usar oro, no debemos usar joyas, no debemos usar todo lo que es no sé cómo se llama, las pinturas y esas cosas, porque eso muestra de que yo soy el ídolo y yo estoy buscando atracción a sí mismo. Mi vestimenta ha de ser modesta, no debe mostrar las partes que tan solo se le deben mostrar a la esposa y al esposo, ya sean los exceso de piel, podemos decir así, las piernas, los brazos, los senos, Exceso de escotes. el pecho en el caso.
Claro, y para los hombres y las mujeres. Por lo general esto se le planta a las mujeres y hay hombres que andan con la camisa abierta, mostrando los pelos del pecho. Se aplican los principios, se aplican tanto a los hombres como a las mujeres. Pero por lo general los aplicamos, se aplica a la mujer. ¿Por qué? Porque la figura femenina es muy atractiva a los ojos del hombre. Una mujer no se muere tanto por el cuerpo de un hombre como un hombre por el cuerpo de una mujer. Entonces, pero los principios se aplican tanto al hombre como a la mujer. La vestimenta adventista sigue principios que han sido dados tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Son principios. Por ejemplo, se luchaba con el asunto de la mujer usando pantalones porque ¿cómo se llama? El pantalón se ve como moda masculina, pero hay países, por ejemplo, tú vas a Fiji o a las islas y todos los hermanos vienen a la iglesia el sábado con faldas, porque esa es su cultura. Hay una falda para el hombre y hay una falda para la mujer. Entonces, por eso vivimos de acuerdo a principios. Como el principio se aplica en distintas situaciones, entonces eso hay que aplicarlo de acuerdo a las circunstancias. Entonces, en cuanto al pantalón, dos cosas. Uno, hay pantalón femenino, pero hay que tener cuidado de que el pantalón no revele demasiado. Si el pantalón es tan apretado que se ven los cachetes de la cola bien formados, cuando la señora o la persona entra, la niña entra a la iglesia, el hombre que no está convertido, los ojos se le van a ir y la niña se va a volver tentación para uno que está luchando con la naturaleza carnal. Es una realidad que se confronta en cada iglesia. Entonces, hay un pantalón femenino, pero hay que también ver de que el pantalón no revele demasiado. Ahora, si el pantalón es muy ajustado, se puede poner en el invierno un abrigo sobre ello para cubrir la cola. Entonces, esos son los principios. Los principios: modestidad. El vestido debe ser bonito, pero no extravagante. Hemos de aprender a vestirnos de tal modo que los colores combinen, pero que no gastemos demasiado dinero en nuestra ropa. Pero es mejor comprarse un vestido caro que nos dure por años que andarse comprando todos los años algo nuevo porque ya se nos acabó. Oh. Entonces hemos de vestirnos no de acuerdo a la moda, sino que de acuerdo al principio que Dios nos ha dado de vestimenta. Aquí en Estados Unidos, no me acuerdo en Argentina, pero en Estados Unidos se usa mucho cuando hace en el verano uno de ponerse short, pantalón corto, tanto como para ir, no sé, a comprar a la playa o a ir andar caminando, hacer gimnasia. ¿Eso estaría mal para una mujer? No short que muestre todo, sino un short, un pantalón arriba de la rodilla, como para caminar. Claro, es el mismo principio. ¿Cuánto revela? Por ejemplo, en el tiempo de la hermana de White, las faldas eran muy largas, cubrían toda la pierna, porque si se le veía el tobillo a la mujer era considerado algo sexual. No se cubrían hasta abajo. Ahora de la rodilla para abajo no se considera algo sexual. Entonces, pero uno no puede tener leyes que cubren a todos por todos. Es ahí donde uno tiene que tener su caminata con el Señor y preguntarle a Él. Y decir: Señor, ¿cómo he de vestirme? ¿Cuál es tu deseo, Padre? Muéstrame. Estos son los principios. No sé cómo aplicarlo en esto. ¿Me podrías mostrar, por favor? El Señor va a dar sabiduría. Ok. Bueno. Gracias, pastor. De nada. Pastor, le cuento una experiencia cortita. Hace unos años yo estaba de primer anciano en una iglesia hispana. Los miembros son de diferentes nacionalidades. Tenía como anciano también a un hermano salvadoreño. Y un miércoles de noche en invierno, él estaba a cargo de la plataforma.
Esto fue antes de la pandemia. Y invitó a una hermana mexicana, ya de edad avanzada, grande, para hacer la oración. Esta hermana no hacía mucho que se había hecho adventista, y vino ese miércoles de noche con un vaquero, un jean, pero nada ajustado, sino aparte una mujer grande ya de edad, un amor la señora, y el hermano este no la dejó pasar a hacer la oración. Entonces cuando yo le pregunté, le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué no pasó la hermana a orar? No, y si no viste cómo vino vestida, le digo, ¿cómo vino vestida? Y se trajo jean. ¿Y qué tiene que ver eso? Le digo. Me dice, no puede pasar con jean a la plataforma. Le digo, ¿de dónde sacaste eso? No, que en mi país, en tu país, le digo, pero vos tenés que dar gracias primero que vino un miércoles con frío y que vino a la iglesia, y segundo que quiere participar. Le digo, ¿cómo le va a prohibir orar a una mujer así? Bueno, y así muchas experiencias. Está bien, si una mujer pasa con musculosa, mostrando todos los hombros, un sábado de mañana, bueno, está bien, se les dice, traten de traer un saquito y más o menos disimula un poco todo, pero ya ir a los extremos, y bueno, a mí me pasó eso, tuve que llamar la atención a este hermano y decirle, tenés que tener cuidado porque primero tenés que agradecer que vienen a la iglesia. Claro. Entonces, hay que, en esto se da libertad a los hermanos y hermanas para que en su caminata con Dios no hemos de hacer que nadie sea nuestra mente. Hemos de estudiar por nosotros mismos los principios, leer, estudiar, escudriñar y luego llegar a nuestras propias conclusiones. Hay principios claros. Por ejemplo, en el mundo adventista ahora se ha hecho tan popular el uso de joyas. Se comenzó de, no, sí, el anillo está permitido, el anillo de matrimonio está permitido. Bueno, de ahí se saltó al anillo de compromiso, al anillo de los 25, al anillo de los 50. Los aretes, bueno, un arete pequeñito no tiene nada, ahora ya no son aretes pequeñitos, son los tremendos aretes, y así se ha ido. Y ahora en Australia el asunto de la joya, si tú hablas en cuanto a la joya, te ven como fanático, como loco, porque se ve normal que los hermanos y las hermanas usen joyas, cuando la Biblia claramente, el escritor de tu profecía dice claramente que no ha de usarse, y que en aquellos países donde la cultura lo demanda, entonces usar el anillo de boda, ella dice que ella no tiene nada que decir en cuanto a ellos, pero ahora en ningún país, por lo menos en Australia, no se demanda que se use ¿cómo se llama? El anillo de boda, pero todos usan esa excusa para usar el anillo de boda. Nosotros nunca lo hemos usado, mi esposa usa ninguna joya. Entonces, hemos de tener cuidado que por la presión cultural nosotros vamos sometiendo nuestros principios y vamos viendo como bueno aquello que es malo. Pero ha de darse la libertad ni irnos a fanatismos tampoco. Por ejemplo, se va una caminata al campo donde los hermanos tienen que subir piedras, subir por roca, bajar y todo eso. Y se le enseñaba a las hermanas que lo único que se puede usar es faldas. Pero la falda es incomodísima para hacer eso y puede revelar mucho más en ciertas circunstancias que el pantalón. Entonces es falta de sentido común en aquellos casos. Muy bien, ¿qué les parece si terminamos? Porque yo tengo que seguir. Hernán tiene la mano levantada, pastor. Hermano Hernán, habla. ¿Cómo has estado? Bien, bien, muchas gracias. Buenas noches a todos y buen día para usted, pastor. En este tema, ¿sabe? Yo particularmente no tengo dudas, soy más bien muy conservador, lejos de ser muy liberal, pero no fanático. Acá en mi iglesia, que es chiquita, por ejemplo, las mujeres van de pantalón, no ajustado, obviamente, pantalón de vestir. Y a nadie se le ocurre ni pensar mal, ni ver, ni desviar sus ojos para el lado que no corresponde. O sea, eso es un tema para mí tanto obsoleto y arcaico, según el caso. Estoy hablando de vestirse bien, como usted decía, ¿no? Pantalón de mujer para iglesia, ¿no? No estamos hablando de pantalones ajustados, de moda y nada por el estilo. El hecho de mostrar un hombro, por ejemplo, el hecho de mostrar un hombro claro. no es excitante, o sea, no lo veo como que fuera algo terriblemente hombro, estoy hablando de hombro, no el resto del torso, ¿no? Hombro. Que hay que sí o sí ponerse un saco arriba, para mí no, lejos está de eso. Acá en verano hace un calor terrible. Y las mujeres van con ropa liviana, como los hombres, obviamente, con ropa liviana,
con tela liviana, y por ahí el hombro queda afuera a veces, de acuerdo al diseño de la vestimenta, pero el hombro, estoy hablando del hombro. Y para algunos el hombro ya es sinónimo de depravación sexual, y está tan lejos de serlo, por lo menos en lugares donde hace mucho calor, ¿no? Y a nadie en la iglesia que yo voy, por lo menos, tampoco se le ocurre pensar que eso es una depravación y que las hermanas lo están haciendo para excitar a los hombres, que ese es otro punto. Por ahí, aparte, ¿no es culpa también del hombre que está mirando lo que no tiene que ver en todo caso? Porque se le va contra la mujer, se va contra la mujer, que la mujer haga... Y el hombre, en todo caso, si es que está preocupado por ese tema, ¿qué está mirando? A lo mejor está mirando lo que no tiene que ver. Claro. Pero eso es un interrogante, ¿no? Pero el punto final mío es, el punto final, ahí lo dejo, pastor, el punto final es, todo esto, ¿no sería obra del Espíritu Santo transformando a las personas el hecho de el vestir, el comer, el andar, las joyas? ¿A qué se le llama joyas? Si a oro o una billutería barata y una cuestión de adorno, y todos esos demás temas. ¿No es obra ya del Espíritu Santo cuando transforma a una persona ya que deja de ser las costumbres, las cambia? Pregunto, ¿no? Gracias, Hernán. Sí, hay como se llama, de hecho, como dije yo, el asunto de por lo general, de la ropa puede llegar a ser tentación, no porque la hermana anda buscando tentar, aunque hay veces que ocurre, yo como pastor lo he visto, pero es raro, muy raro, se encuentra en la debilidad del hermano. El hermano tiene problemas en esa área y para el hombre el asunto sexual muchas veces es un problema. Entonces, el principio que el apóstol Pablo usa en esto es de que aquel que es fuerte ha de cuidar al hermano débil. Ese es un principio. El otro principio es el hecho, tenía otra cosa que decir en cuanto a eso, se me escapó ahora. Y lo último que tú dijiste en cuanto a repíteme lo último que me dijiste, hermano. Que todo esto no sería un fruto del Espíritu Santo, la transformación de las personas en cuanto a todo esto. Sí. El Señor Jesús dijo que a los discípulos hemos de enseñar todo aquello que Él nos enseñó. Entonces, el Evangelio, así como le enseñamos a la persona a tener fe, a creer, a orar, a hacer todas esas cosas, es enseñado. Los guiamos por un proceso de enseñanza. Así también hemos de enseñarle a los discípulos a los principios de la vestimenta, los principios de comer. Todas aquellas cosas han de ser enseñadas. No vienen automáticamente porque Dios ordenó que fuese así. Que en la iglesia se enseñasen todas estas cosas. Pero, por ejemplo, no debiera ser un hombre que le enseñara a las niñas cómo vestirse. Eso es fuera de lugar. Debieran ser las hermanas mayores. Y yo conozco iglesias bautistas donde las hermanas mayores toman a las niñas jovencitas y les dan cursos de cómo vestirse, qué hacer. Entonces, eso es un contexto natural. La mamá, la abuela, la hermana mayor, ellas les enseñan. En una iglesia, por ejemplo, en Santiago, en Chile, muchos años atrás, la esposa del pastor, la mamá Eda, que era la esposa del pastor Gutiérrez, ella se sentaba atrás. Claro. Y cuando las niñas venían, a mí me cuentan, yo lo vi una vez, pero tengo amigas que fueron a esa iglesia, y me cuentan de que ella se acercaba cuando venían con faldas cortas y cosas así. Ella se acercaba, las tomaba, les hablaba con cariño, era como una abuela hablándole, ellas nunca se ofendieron. Ahora, si un hombre los hubiera acercado, ellas se habrían ofendido terriblemente, pero porque era la mamá Eda y lo hacía con tanto amor, con tanto cariño, nunca se ofendieron, nunca dejaron de ir a la iglesia. Lo opuesto, aprendieron a vestirse de la manera que deben vestirse y hasta hoy lo practican. Claro. Entonces, esa es la mejor manera de hacerla. Las mujeres debieran enseñarle a las niñas y los hombres debieran enseñarle a los hombres. Claro, exactamente. Es más, eso evitaría muchos problemas porque generalmente es o el anciano o el jefe de diáconos que tiene ideas muy extremadamente conservadoras y van y le dicen de malas maneras, de muy mala manera, y ahí es donde ofenden. Claro. Y entonces, sí, tristemente a veces se predican sermones que son extremos en estas posiciones y claro, se deben enseñar, son cosas que han de enseñarse y tristemente
hemos caído en el lado donde no se enseña, no se habla y hay mucha ignorancia en cuanto a ello. Es cierto. De hecho, a mí me pasó cuando quise ir con falda y me dijeron que no fuera más con falda porque tenía las piernas muy peludas. Entonces me ofendí y me puse pantalones. Bueno, no me reten. Ok, oremos, hermanos, y terminamos. Querido Señor, gracias por darnos en tu palabra consejos tan maravillosos que nos muestran, Señor, que somos libres del pecado, que ya no somos más esclavos de la injusticia, sino que ahora somos hijos tuyos, siervos tuyos, esclavos tuyos y de la justicia. Y que al vivir en Cristo, al someternos a su voluntad, al entregar todo lo que somos a Jesús, Él vivirá su vida en nosotros, Señor, y nos llevará a vivir una vida tal que te honraremos a ti. Bendice a mis hermanos, donde quiera que están llenos de tu espíritu, que en el corazón desee el vivir lo más cerca posible a lo que es tu voluntad, al caminar muy apegado a la revelación tuya de lo que es tu voluntad, y que en todo anhelemos ser conformados a lo que son tus deseos, complacerte, al Señor, hacerte feliz en todo. Gracias. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para todos. Gracias, hermanos. Pastor.